informática. Aquí tenéis a Mónica Tello y Andrés Millán, son de la empresa Millán Plasol, que han fundado ellos, y están recuperando el material tradicional para arquitectura contemporánea, lo cual nos parece siempre muy interesante en esta filosofía que tenemos en la cátedra UNESCO. En este caso, el yeso, ¿no? El yeso pobre, el yeso que en esta escuela hemos oído todos, el yeso no sirve para nada, el yeso se cae, el yeso no sirve, o sea, es como el hermano pobre, ¿no? Bueno, pues lo que vienen aquí a mostrar es que de hermano pobre no tiene nada, que habría que reconsiderar o desaprender lo que hemos aprendido, porque hay muchas aplicaciones muy buenas. Es un material económico y un material con una gran versatilidad y unas grandes propiedades y cualidades. Todo vuestro. ¿Sí? ¿Está encendido? ¿No? ¿Está encendido? Sí. Vale, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos venir aquí a explicar el tema del yeso. Veréis que no nos hemos inventado nada, lo único que hemos hecho ha sido recuperar un material que se ha utilizado durante siglos, y lo que hemos hecho ha sido volverlo a colocar ahora. Aquí en estas fotos veréis, está el Palacio de Aranjuez, la técnica que se utilizaba era la escayola. Entonces, bueno, pues era lo mismo, utilizar un pavimento de yeso. Y en esta otra foto es la pasarela de la Fashion Week de París, y lo que hemos hecho ha sido hacer baldosas de yeso y utilizarlo, en este caso, para una obra provisional. Y bueno, nosotros lo utilizamos más como un pavimento continuo, pero veréis que a lo largo de la presentación veréis que tiene muchos usos este material. Bueno, presento la empresa Millán Plasol, de la cual formamos parte los dos, y una tercera persona. Nos dedicamos principalmente a la ejecución de revestimientos continuos. Entonces hacemos pues, revestimientos de arcilla, revestimientos de cal, de yeso convencional y de yeso de albarracín. Un poco en la búsqueda de tipo de material integrado en la bioconstrucción, pues estamos utilizando cada vez más materiales respetuosos con el medio ambiente, porque pensamos que es un poco el futuro. De bioconstrucción no tengo que explicaros nada, sí que explicaros que este material del yeso de albarracín estaría dentro de la sostenibilidad en muchos sentidos. Desde la extracción, la energía que se utiliza para la extracción, para la fabricación, para la puesta en obra. Es respetuoso con el medio ambiente, es un material que desde que se extrae hasta que se utiliza, incluso en su reutilización, es respetuoso con el medio ambiente porque no lleva ningún tipo de aditivo, entonces no está dañando para nada. Y por el ahorro de la eficiencia energética que tiene, porque nos lo encontramos relativamente cerca, entonces no hay ni gasto en el transporte ni contaminación en el medio ambiente en este sentido. Bueno, pues el yeso de albarracín, que es lo que nos ocupa, es un material de construcción popular y tradicional que se elabora artesanalmente. Se extrae de unas canteras de albarracín, entonces está en vetas de color blanco y color rojo. Se extrae de la cantera, se lleva a un horno que es un horno de bóveda de las mismas piedras, se quema con leña y se procede al quemado durante 20-24 horas. Se va quemando poco a poco hasta que este material se muele y se ensaca. Ese es el único proceso que lleva este material. Entonces, lo que hace que el yeso, la base del yeso es un sulfato cálcico hidratado. Al quemarlo se deshidrata, después se muele, se ensaca. Al juntarlo con agua conseguiríamos el material para poderlo trabajar y ponerlo en obra. Con lo cual, lo que vuelve a ser el material tiene la misma dureza del inicio de la cantera. Entonces, ese es el único proceso que lleva. Se extrae, se cuece en el horno, se ensaca, se vuelve a poner agua para poder trabajarlo, y esto es lo que al final tenemos en la puesta en obra. Ni más aditivos ni más nada. En cada hornada se mezclan tanto las piedras de tono rojizo como las de
color blanco. Depende de cuánta cantidad pongas de piedras rojas o de piedras blancas, es el material que se consigue. Un poco hablando de los datos técnicos, pues bueno, el comportamiento mecánico, el comienzo de fraguado es de 15 minutos, el tiempo de trabajo es rápido, de 16 minutos a media hora, dando un tiempo de repaso de 50 minutos aproximadamente, y el final del fraguado empieza a las 2 horas más o menos, con un secado completo a los 15 días, dependiendo del sitio donde está colocado, de la climatología. Pero bueno, estos podrían ser unos datos un poco objetivos. La relación de agua-yeso, que es de 0,45, y el coeficiente de absorción de un 20%. Cuando se coloca en revestimientos verticales, se pone un espesor de 1 centímetro, de 1 centímetro a 2 centímetros aproximadamente. Cuando se coloca como pavimento sí que necesitamos más espesor, estaríamos hablando de 2,5 centímetros, de 2,5 centímetros a 3. Y el rendimiento que se obtiene es de 15 kilos metro cuadrado, centímetro cuadrado. Los componentes del yeso que hacen que tenga esta dureza es porque la piedra roja y la piedra gris tiene componentes del algez, del yeso, y nos encontramos que también tiene arcilla, óxidos de hierro y jacinto de Compostela, que es lo que hace que en el proceso del quemado, de esa deshidratación, esa arcilla vaya cogiendo también más dureza y le dan las características propias para poder utilizar este yeso como pavimento y como revestimiento exterior. Esto es lo que hace que no sea un yeso convencional. Ni está fabricado en unas fábricas normales, ni podemos hablar como tal de yeso. Lo que pasa es que nos encontramos, ¿cómo lo denominamos? Revestimiento de algez también daría lugar a errores. Pero claro, al salir a la calle, al mercado, como revestimiento de yeso, es cuando la gente se pregunta, ¿de yeso? ¿De yeso en pavimento? ¿De yeso en exterior? No puede ser. Entonces, bueno, pues se podría llamar revestimiento de algez. Lo que le da la fuerza es la composición del material, ¿vale? Y ya metiéndonos un poco en las aplicaciones de este yeso, en Albarracín se ha utilizado siempre tanto en fachadas como en revestimiento interior como en pavimento. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperarlo y lo hemos utilizado en fachadas de obra nueva, en fachadas en rehabilitación, en los rejuntados, como complemento decorativo, revestimiento interior, en la capa de compresión de forjados en rehabilitación y en pavimentos. O sea, le hemos dado todas estas aplicaciones, porque consideramos que un material natural y que con tanta resistencia, pues tiene cabida en muchas aplicaciones. Fachadas en obra nueva sería, pues ahora mismo la alternativa a la colocación de un mortero monocapo, un mortero de cementos, es una alternativa natural o a un mortero de cal. Aquí tenemos una fachada de obra nueva, que parece más una rehabilitación por los materiales que se han utilizado, pero es obra nueva, y debajo tenemos una foto de lo que es el pueblo de Albarracín. Y vemos que allí está prescrito, porque al ser conjunto histórico-artístico, pues se obliga a colocar este tipo de yeso en todas las fachadas. Entonces, bueno, pues nos encontramos el yeso pues combinado con piedra, con madera. Resiste perfectamente a las oscilaciones térmicas. De hecho, endurece con el paso del tiempo. Es un material que está vivo. Cuanto más tiempo pasa, estos procesos, según el clima y las lluvias, carbonatación, descarbonatación, vemos que con el paso del tiempo es un material mucho más duro que nada más colocado. De hecho, cuando se tiene que hacer alguna intervención donde existe este material colocado en fachadas, vemos que cuesta mucho de picar, cuesta mucho de sacar, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo pasa, más duro es el material. Lo que sí es que es muy importante protegerlo del agua directa. Entonces, no está peleado con el agua tanto de escorrentía como de salpicaduras. Entonces hay que protegerlo con grandes aleros, porque las patologías por humedades hacen que el material endurezca más. Si se moja homogéneamente, endurece todo igual, pero si se moja más unas partes que otras, las partes que se mojan endurecen y después no hay manera. Ahí veis en la foto encima de la ventana, en la foto de abajo, cómo tiene un color más rojizo, y es porque ahí las tejas estaban colocadas de forma inversa al resto. Entonces, en vez de sacar el agua fuera, lo que hacía es que había un agua por escorrentía. Entonces, el color que coge es un tono más subido y con mayor dureza. Entonces hay que evitar esto en las fachadas. Entonces hay que protegerlo bien con aleros.
En la foto de arriba veis que lo único que diferencia es que está mojado, no es que tenga aceites ni nada. Entonces, cuanto más se moja, va cogiendo más ese tono. Sale más la arcilla, se oxida más el material y va cogiendo mayor tono. Y al igual que hay que protegerlo del agua de escorrentía y por los aleros, es aconsejable poner en los zócalos que sea de otro tipo de material, porque entonces se remangaría. Entonces, bueno, es un material que el agua directa, tanto de salpicaduras, pues no es aconsejable que se coloque. Lo mismo en los vierteaguas. Si los vierteaguas no vuelan suficiente y no tienen ahí un buen goterón, pues la verdad es que lo que pasa en muchas de las fachadas, tanto de mortero de cemento como de monocapa, como cualquier otra. Entonces eso sí que tenemos que evitarlo, porque resiste al exterior, pero bueno, teniendo unos puntos de precaución. Aquí, por ejemplo, el que la fachada esté con las tejas sin volar, pues bueno, ahí te da a que se creen unas patologías en todos los encuentros de las tejas. Eso hay que volarlo. Después los acabados también se pueden dejar más rugosos, más rayados, se puede apretar más y que quede el poro más cerrado, impermeabilizarlo. Después, al trabajar el material, podemos encontrar los gustos que queramos. En rehabilitación no tenemos mucho que decir porque es un material que ya está aceptado. Se encuentra tanto el mortero de cal como el mortero de yeso y entonces aquí no tenemos que convencer a nadie. Directamente la gente que conoce el material lo pide para las fachadas, para la rehabilitación de las fachadas, para la rehabilitación de las iglesias. Aquí es un pilar donde se ha colocado yeso de albarracín. Nos encontramos, por lo menos en nuestra zona, muchas iglesias en el interior se está colocando este material. En esta otra foto donde aparece la argolla es una fachada nueva con una fachada que nos encontramos muy antigua y vemos que apenas se diferencia. Se diferencia pues porque el paso del tiempo a uno lo ha erosionado y al otro no, pero el material es muy similar. Entonces, bueno, allí tenemos un poco todavía la disputa de por qué no se puede colocar en los municipios catalogados, porque vemos que está mucho más integrado que cualquier otro material nuevo. Después en los rejuntados, bien sea de piedra, bien sea de ladrillo, pues bueno, pues igual que se coloca el mortero bastardo, pues colocar este mortero de yeso, pues es una buena solución porque funciona muy bien, por la elasticidad que tiene el material también. En los rejuntados de muro de tapial, porque también se agarra bien a la tierra, al tapial. Como complemento decorativo, pues bueno, como moldura, recercados, remarcados, un poco. La fachada no tiene por qué ser lisa y ya está. Podemos hacer recrecidos con el mismo material, incluso cambiándolo de tono. Aquí es un poco. Partimos de que estamos utilizando una pasta continua de mortero y un poco podemos hacer lo que se nos ocurra. Pues eso, el remarcarlo, el ponerlo con ladrillo, con piedra. Como vierteaguas, pues aquí está colocado en esta fachada. Y ya estamos diciendo que lo que hay que hacer es evitar el agua, ¿vale? Pero aquí era una ventana que estaba protegida con un alero, con lo cual el agua no le venía directa, pero sí que está también trabajado mucho más apretado, entonces lo que se cerró el poro y entonces. Pero aquí se colocó porque estaba protegido por el alero. Entonces, bueno, pues remarcando los forjados, ya que veis en la parte inferior está como más rayado. También hay gente que le gusta que sea más rústico y hay gente que le gusta que sea como más de diseño, más liso. Pues se puede conseguir un poco los gustos. Aquí nos encontramos una moldura que es del mismo material, entonces lo que se hizo fue hacer la moldura con un molde en taller y claro, después una vez colocada en obra, pues se colocó lo que es en la jamba de la ventana haciendo de capitel. Y claro, al ser del mismo material, se trabaja de una manera que queda totalmente integrada. Ni tienes juntas, ni aquello va a romper, porque al colocarlo pues, hace que forme parte de la fachada. Pues otros casos que se nos han dado, pues el hacer un mostrador con este yeso, el hacer incrustaciones dentro y colocar los logos, como podréis ver después en las muestras, rebajándolo con chorro de arena. Aquí el logo yo creo que era con cristal líquido, lo que se rellenó. El hacer la mesa, pues sí que tiene que tener una base, un sobre donde ponemos ese yeso, pero bueno, se puede utilizar para muchísimas cosas.
En interiores también. No es lo normal porque, bueno, en interiores estamos viendo que tiene más aceptación la arcilla, pero vamos, en interiores en revestimiento vertical estoy hablando. Pero bueno, nosotros lo hemos colocado también pues, en ambientes rústicos. En Albarracín hay muchos edificios públicos que nos encontramos este yeso, tanto fuera como dentro. También tintándolo, dándole el acabado que queramos. Con piedra, con madera. Es un material que tiene una gran inercia térmica, una capacidad de conservar la energía e ir liberándola poco a poco. Entonces funciona también bien en revestimientos de chimeneas. Eso no hay problema porque aguanta bien, tiene alta inercia. Otra chimenea. La capa de compresión, que esto sacamos la idea del libro de Fernando, porque es un material que vemos que aquí tendría muy buena cabida, tiene mucha más resistencia, pues bueno, sí que no se puede juntar porque al fin y al cabo es yeso con un mallazo metálico, pero bueno, en la capa de compresión con el mallazo de cañas, pues este yeso de Albarracín, al tener más resistencia que un yeso convencional, pues funcionaría mucho mejor. Incluso ahora veremos que lo colocamos como pavimento, si debajo de este pavimento está el mismo material, pues mucho mejor. Y como pavimentos, que quizá es lo que más se desconoce, hemos empezado la ponencia diciendo que se colocaba antiguamente y que lo estamos utilizando. Es donde llaman más la atención, ¿no? Como pavimento continuo ahora mismo en el mercado solo tenemos el microcemento, mortero de cemento, el mortero de cal, pero como material natural colocado en pavimento que resista, pues la verdad es que nosotros estamos colocándolos y estamos viendo que funciona muy bien. Un pavimento continuo que se puede poner toda la vivienda, incluso el peldañado de las escaleras. En este caso, pues la tabica era de metálica, pero hay otros casos donde a lo mejor solo el mamperlán es metálico, entonces como huella y como tabica se puede colocar y después darle continuidad en el resto de la vivienda. Da una sensación de rusticidad y confort y se puede lavar, se puede fregar porque el pavimento una vez colocado le damos unos aceites que lo impermeabilizan, en algún caso, depende las capas que le damos, lo hidrofugan, con lo cual se puede fregar y eso impide la penetración de las cosas que se nos caigan encima, impide que penetre. Lo que sí que tenemos que pensar en este caso, porque las paredes son de piedra, pero claro, es un pavimento continuo donde a lo mejor pues el rodapié es lo que faltaría dentro del acabado del pavimento, pero lo mismo que pasaría en un microcemento. Hemos hecho un poco de todo lo que nos van pidiendo. En este caso nos pidieron que incrustáramos en el pavimento unas regletas de iluminación, pues igual que está en Teruel, en la Plaza del Torico, no sé si conocéis que hay unas regletas en el suelo, pues bueno, esto era en un pueblo al lado de Teruel y nos dijo, ¿podemos meter esta iluminación en este pavimento? Pues bueno, no hay problema porque se incrustan ahí y ya está. Este pavimento se puso en Tabernes, en un restaurante, entonces, bueno, pues como uso público lo mismo, tiene resistencia al desgaste y no hay ningún problema, ¿vale? Se ha colocado en distintas estancias, tanto en baños, en este caso pues era en un baño o en comedores. En baños y cocinas sí que lo hidrofugamos más, pero vemos que tampoco hay ningún problema a utilizarlo en estas estancias. Y en este caso se hicieron unas baldosas, que era como se comentaba al principio, unas baldosas de yeso que se colocaban en la pasarela de la Fashion Week de París. Nos hicieron esta propuesta, nos gusta mucho este pavimento, es algo que es ligero, vamos a montarlo. Fuimos a Portugal, montamos allí, fue Andrés, hizo las baldosas, se hizo el montaje y se llevaron a París. Se pusieron tanto en el pavimento de la pasarela como en las mismas gradas. Las gradas eran de forma circular, con lo cual había que hacer las baldosas adaptándose a esa forma circular, entonces era todo como muy manual, muy artesanal, que se estuvo mucho tiempo. Es verdad que pesaban mucho menos que unas baldosas convencionales y bueno, pues la verdad es que fue un trabajo muy laborioso y muy deprisa. Muy loco. Muy loco.
Ahora también se nos está presentando, vamos a hacer una rehabilitación en Tudela, que han sacado baldosas hidráulicas, entonces ellos querían poner esas baldosas hidráulicas, pero claro, como la tabiquería modificaba todas las estancias, no podían mantener tal cual esas baldosas. Entonces la propuesta es, vamos a hacer un suelo de yeso continuo y vamos a hacer alfombras con estas baldosas. Entonces también hemos estado haciendo muestras, hemos estado haciendo pruebas y vemos que el poner baldosas de baldosas hidráulicas y que el acabado sea con este pavimento, pues incluso las baldosas hidráulicas rehabilitada, que las hemos recuperado, tienen pues sus imperfecciones porque no tiene el corte tan liso como una baldosa nueva, pues vemos que el yeso se va metiendo por esos huecos y va haciendo que la verdad es que quede un pavimento muy bonito. Los beneficios que tiene este material con el resto pues es una alternativa ecológica. Yo creo que eso ya dice mucho del material, que como revestimiento se puede poner como pavimento continuo. Es un material saludable. De hecho, quien primero se puso en contacto con nosotros fueron los enfermos de sensibilidad química múltiple, porque están probándolo todo y ven que no hay manera de conseguir un material que a ellos les funcione. Nos hicieron enviarle y la verdad es que nos llegó satisfactoriamente que no les influía. Entonces, bueno, para ellos es una cosa muy interesante el poder contar con este material. Es viable económicamente y ya os he contado un poco todo el proceso. Es una extracción manual, es una cocción manual y es una colocación manual. Entonces, bueno, pues no es barato, no podemos competir con una baldosa de 5 euros, pero viendo todo el proceso que es y hasta dónde se llega, pues bueno, es relativamente barato. Y posibilidades decorativas todas las que se nos ocurran. Las características respecto a otros materiales, pues es capaz de resistir de modo satisfactorio a la intemperie en revestimientos verticales, que es lo que estamos diciendo. Tiene menor porosidad que otros materiales, sí que deja respirar lo que es la fachada. Ahora es muy importante, estamos viendo que es muy importante que aquello no lo cierren ocluyéndolo, sino que deje respirar la fachada. Tiene una gran resistencia mecánica y sobre todo con el paso del tiempo, mejor adherencia y mayor elasticidad. De hecho, vemos que en muchas fachadas el pavimento se puede encontrar fisuras, puede parecer que se llega a descolgar, pero hasta que ese revestimiento llega a caer, aguanta mucho, no se cae fácilmente. Vemos que cualquier otro material se cae más fácil. El yeso, a lo mejor podemos ver fachadas combadas y el material está ahí, no se llega a caer. Sostenible, producto natural, no tiene contaminantes, baja energía de fabricación. Bueno, es volver a repetir un poco lo mismo. El comportamiento ambiental, pues un control higrotérmico, va soltando el agua lentamente, igual que la inercia térmica. El reciclado es un material natural, con lo cual acaba la vida útil del material y se puede reciclar perfectamente porque no estamos ni contaminando ni dañando al medio ambiente. Y el bajo gasto energético, lo bueno que tenemos es que es de nuestra zona, ni lo estamos trayendo de otro sitio, estamos aprovechando porque es que la cantera está aquí al lado. ¿Vale? Ya en el tema de la ejecución de pavimento os contará más Andrés, que al fin y al cabo es el que lo está haciendo él. Os dejo ya con Andrés. Bueno, pues buenos días y sobre todo gracias a Fernando por habernos invitado a exponer aquí nuestro material. Bueno, nosotros, a ver, lo que yo llevo, a ver, vamos a explicar un poco la trayectoria que he tenido yo. Yo llevo trabajando con los yesos desde el 94. He hecho todo tipo de trabajos de yeso, tanto en obra convencional. Lo que pasa es que llegó un día este yeso a mis manos, gracias a Sebastián, que es un vecino de Alcoriza, de nuestro pueblo. Y la verdad es que lo probé y es un material que te enamora. Te enamora porque tiene unas características y una piedra que bueno, estás trabajando con él y dices la calidad que tiene, esa rusticidad, ese modernismo a la misma vez, porque lo puedes combinar en obra nueva, lo hemos hecho, hicimos una casa en Alicante ultramoderna, estilo nórdico, todos los suelos y pavimentos de yeso. Bueno, yo no me lo esperaba y se ha acabado y la verdad que fue espectacular. Luego, hacemos casas, estás trabajando en una obra nueva, acaba la casa
vuelves a pasar por el mismo pueblo y dices, jolín, dices, mira, esa casa la he hecho yo y parece que tenga 50 años ya. Es que es un material que te sorprende gratamente. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo mucho hincapié en el tema de los pavimentos, como alternativa a los microcementos que han dado muchísimos problemas en el mercado. Y bueno, y lo más importante es que vamos a poner un material 100% natural y saludable. Nosotros utilizamos la técnica que se utilizaba antiguamente. Yo voy preguntando a la gente mayor de los pueblos de la contornada y bueno, evidentemente utilizamos todas las herramientas y los adelantos que tenemos hoy en día, pero el sistema constructivo va a ser el mismo. Nosotros utilizamos malla de yute, ponemos entre medio, ponemos 2,5 centímetros y metemos una malla intermedia para que nos haga todo un cuerpo. Eso sí que lo utilizamos. Metemos un corcho perimetral, utilizamos también corchos naturales, bueno, pues los seccionamos en tiras de 1 centímetro, ponemos toda la junta y luego los aceites de acabados, aceites minerales que dejan que respiren el producto, como decía Mónica. Bueno, pues básicamente esta es nuestra materia prima para trabajar. Bueno, nos faltaría el agua, pero estos son nuestros materiales. ¿De dónde se pasa? Bueno, pues para hacer la aplicación del pavimento, pues la superficie pues tiene que estar bien limpia, eso es algo evidente. Colocación, colocamos el pavimento sobre todos los soportes, soleras, forjados. Puedo contar que en los pavimentos metemos 2,5 centímetros, con lo cual son 50 kilos en una losa, todo un suelo continuo, pues eso la verdad que nos funciona bastante bien. Bueno, les he dicho, el grosor es de entre 2 y 3 centímetros, lo del corcho. El replanteo, esto sí que, bueno, pues conforme vamos trabajando más en más pavimentos, es que cada obra es muy distinta, cada obra es un mundo. Lo que hacemos es, y yo me replanteo la obra dependiendo de cómo vamos a trabajar, cuántos conto con el equipo. Nosotros podemos estar en torno a unos 20-25 metros al día, con lo cual yo partiendo de esa base con 2 personas, pues bueno, pues me enfoco la obra de una manera u otra, ¿no? Porque claro, lo que hay que contar que de un día para otro, pues puedes tener una denotación, yo sí que la voy a anotar, los que estén trabajando conmigo, de que puede haber una cierta junta. Si tú vienes cuando ya está todo acabado, no lo encuentras, pero bueno, pues hay gente que todas esas cosas no las acepta. Bueno, pues eso hay que también tenerlo un poco en cuenta. Bueno, la fase de ejecución del pavimento, lo que hacemos es limpiar, donde hay zonas de peligro ponemos lo que son las resinas. Luego el siguiente paso es ya el sacarnos los niveles perimetrales, con un láser, nos lo marcamos y nos sacamos con unas regletas de 2 centímetros, nos echamos una callecita, como se ve aquí bien, nos echamos una calle y ponemos nuestros perfiles. Nuestros perfiles nos van a servir de guías para maestrear, ¿vale? Llevamos unas reglas de aluminio, las que se utilizan normalmente en el yeso. Podemos hacer calles de hasta 2 metros, hemos conseguido hacer, ¿vale? Y cada día pues, somos más expertos, pues, como cualquiera en su trabajo, ¿no? Ahora ya conseguimos hacer una habitación de alrededor de 15 metros y en una mañana nos la acabamos tranquilamente. Lo que antes hacíamos era partírnoslo por calles, ahora no, ahora ya vamos con los mismos regles, nos vamos moviendo los regles conforme vamos avanzando, con lo cual vamos haciendo como si se nos comiera el mar, ¿no? Pues bueno, vamos saliendo hacia las puertas. Lo que decíamos de la cantidad de agua, de un 45, a ver, esto es un material súper artesano. La fabricación, bueno, los que conocéis a Antonio, que antes lo hablábamos, esto es un horno súper artesano, pequeño, es un horno que sale de cada hornada unos 140 sacos. Hacemos 2 hornos semanales, bueno, hace Antonio. Y el ensacado pues también es muy rústico. Hay veces, es que alguno me dice, no, pero es que si echo el 45% de agua, no siempre me sale igual. Es que en algunos sacos salen 18 kilos y en algunos te salen 22. Es que eso no lo controlamos. A ver, el que estás trabajando con este material mucho, pues tú cuando lo estás amasando con la batidora ya sabes que tienes la textura adecuada, ¿vale? Pues lo ideal para hacer un suelo continuo es estar
2 personas aplicando y una tercera persona que te esté suministrando material, ¿vale? Es un trabajo, bueno, no sé, los que lo habéis visto, pues es un trabajo muy duro, es muy artesano y bueno, no tiene nada que ver con los autonivelantes que nos están vendiendo ahora de morteros de anhidrita. Bueno, es otro concepto. Esto no vamos a poder tener una fabricación, vamos, de miles y miles de sacos, ¿por qué no? Porque si no, yo pienso que se va a perder el encanto del producto, el que este material pues que siga siendo y que se siga haciendo de manera tradicional. Es a mí lo que me gustaría, ¿vale? Bueno, acabados en pavimentos, como hemos estado viendo, es que se pueden hacer infinidad de cosas. Esto ya es un poco la imaginación del arquitecto o del propietario, o si, bueno, pues si me dejan, yo siempre lo digo, a mí me gustaría tener el cliente que me dijera, Andrés, pues haz un poco lo que tú quieras. Pero es que se pueden incorporar baldosas hidráulicas, se puede poner madera, se pueden poner cristales, es que se puede incluir todo. Hay un arquitecta en Huesca que siempre me dice, con su marido, no sé si conoces a Petra, si la conoces bien. Pues bueno, su marido Alfred siempre me dice, es que Andrés, este material cuando está seco es lo más parecido a la madera. Con las mismas herramientas podemos trabajarlo y podemos hacer incorporaciones. Bueno, pues es una cosa que la verdad que te da muchísimo juego. Lo que hacemos es, bueno, pues hacemos todo lo que es el pavimento y luego nos esperamos a que se seque para darle el tratamiento final. El tratamiento final o puede ser brillante, puede ser mate, bueno, pues efectos mojados, aceites tenemos hoy en día infinidad. Porque otros aceites, si vamos a los colores rojizos o blancos, con aceite de linaza es un color muy bonito el que se queda, es la muestra extra grande de aquí, pero luego si le volvemos a dar otro aceite protector, aún te lo realzan más. Entonces lo que queremos es mantener un poco el rojizo este característico de Albarracín. Los pavimentos en Teruel, los tradicionales, como en Aragón, ¿utilizaban aceite de oliva, aceite de linaza? ¿Qué aceite utilizaban? Mira, estábamos en la feria, es mejor así que vayáis preguntando porque yo ya lo veis, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, a mí lo que me gusta es trabajar el material, bueno, se nota, yo creo que se nota bastante, ¿no? Y estábamos en la feria de biocultura y vino una señora, dice, hombre, Albarracín, dice, yo soy de Gargallo, un pueblecito al lado donde vivimos nosotros, y dice, jolín, los mejores suelos que he visto en mi vida son los de yeso. Y se lo decía, iba con su hija, supongo. Dice, sí, dice, no te rías, porque es que cuando íbamos al pueblo, llegabas allí, lo escobabas, lo fregabas, y dice, y tenías un suelo ultra brillante, precioso, duro, y dice, ¿y vosotros ahora qué aceite le dais? Y le estoy explicando un poco, estaba por allí Peter y demás. Y dice, pues nosotros utilizábamos los aceites viejos del tractor, sí, así tal cual. Y para las escaleras, sobre todo, que tenían más desgaste, porque claro, es que mi marido, cuando venía del huerto, no se quitaba las botas nunca, que era más... Bueno, ayer me estuve contando en unas películas, y le daban esto, y lo curioso es que lo aplicaban con una piel de conejo, ¿sabes? Por la finura de la piel. Y bueno, pues todos estos detalles, pues no, yo cuando vamos a trabajar por los pueblos, pues intentas estar con la gente mayor del pueblo, a ver qué hacían ellos. Bueno, pues normalmente utilizaban los aceites viejos o jabón casero. De la matanza del cerdo, el jabón, ese es muy bueno. Nosotros, de todas maneras, lo que siempre recomendamos a todos cuando hacemos una aplicación de suelo, porque eso, oye, pues ahora ¿qué tratamiento le doy a esto? Bueno, pues el tratamiento es agua con jabón de Marsella o jabón del de toda la vida, cocido, este que se hace en la matanza, el cocido, que allí nosotros aún tenemos acceso a esos jabones. Bueno, de hecho hay gente que se hace sus jabones. Y luego lo que también le añadimos es cada 8 litros, de vez en cuando, una cera de carnauba. Cera de carnauba. Esto te da un brillo, es espectacular. Dime. Bueno, pues la cera de carnauba yo la descubrí gracias a
a Joaquín, de Embarro, que es con el que colaboramos en el proyecto de las baldosas de París, y me dice, vamos a probarlo con las ceras. Es una palmera del Brasil, y es la cera más dura que hay en el mercado, y con muy poca cantidad, y echándola solo en el agua de limpieza, es que inconscientemente el cliente le va dando un potencial al suelo que es extraordinario. Yo siempre lo digo, cuando hacemos un pavimento, tu suelo, en vez de ir en retroceso, no, va a ir en aumento y lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer tú porque, bueno, fregar y limpiar lo vas a tener que hacer, pero encima vas a potenciar más el producto. Lo que no hay que añadir es, bueno, pues lejías y agentes químicos al producto y ya está. No, contra más aceite y más cera le des, tu suelo será más bonito, y es así, ¿eh? Porque nosotros nos hemos encontrado casos en rehabilitación, bueno, cuando hicimos la de David, en Ballancas, en la zona del Rincón de Ademuz, la zona donde tenían la conserva, pues la conserva, ¿sabéis vosotros lo que es la conserva? Los de detrás. Es donde se almacena la carne con aceites y demás, ¿vale? Pues cuando sacaban la carne al plato, todas esas gotas que caían ahí, eso era, es para probarlo, ¿eh? Si un día consigo algún trozo de esos, te lo traeré para que lo probéis aquí en la universidad. Es lo más duro que he visto yo. Con un cortafríos y una maceta es difícil de romper. Pues es eso. Es un material que, como decía Fernando, que la gente se piensa que es blando, pero están bastante equivocados. Bueno, y es que acabados y ambientes se pueden conseguir con el material infinidad. Ya os lo vuelvo a repetir, es que es un poco el ingenio de cada uno. Trabajarlo, se pueden hacer también combinaciones de colores. Bueno, es que es muchísimas las alternativas que tenemos del producto. Y no sé, poco más. Si es que no... vosotros preguntar alguna cosa. Sí. Yo quería preguntaros el tema de las resinas. Sí. O sea, como has hablado antes de las resinas, o sea, yo entiendo que la resina que le ponéis es para que tenga adherencia sobre tanto soporte vertical como horizontal. O sea, también para el pavimento le tienes que poner resina. Ahora vamos a ponernos en situación. Si quisiéramos revestir, por ejemplo, esta mesa, bueno, pues yo ya partiría de la base de echarle una resina con la arena de sílice y ya sería un soporte perfecto para mí. Esta mesa, este suelo, lo hemos sacado más porque el tema de rehabilitaciones, o como está pasando que tienen baldosas puestas, o mármol, se nos ha dado muchos casos ya, que nos están pidiendo presupuesto y tienen ese soporte. ¿Qué pasa? Que no quieren levantar todas las baldosas. Pues entonces nosotros vamos, quitamos los rodapiés, quitamos las puertas, aplicamos las resinas y ya damos una capa de un mortero continuo de yeso. Lo que pasa es que, claro, la resina ya no deja transpirar. Entonces, Sí, pero, claro, esa ventaja del yeso de dejar transpirar, si lo tapas con resina debajo... Pero como el soporte que tenemos es la cerámica, que ya no transpira, esto es como una cosa ya más puntual. Esto solo se hace en tema de rehabilitación en caso de que no se pueda. Desde luego, cuando te preguntan una casa desde el inicio, esto ya no se pone. Eso no planteamos ya. Agarra mucho más este material en biobloc, en hormigón, que en cerámica, en ladrillo. Entonces, claro, la forma, ¿cómo lo pones? Porque, por ejemplo, en ladrillo sí que damos un tiradillo de cal. Entonces ahí sí que tienes que buscar un poco el soporte que agarre, porque si no... Sí, pues un poco fue la idea por eso. Pues por tener abrir un poco más el abanico de poder hacer instalaciones. Porque yo eso sí que lo entiendo, que en casas que no vas limitado con las alturas, pues bueno, pues subir un centímetro y medio más pues tampoco repercute mucho. La verdad que esa era una buena... Tengo varias preguntas. Sí. ¿Es solamente este tipo de yeso? O, por ejemplo, si yo me voy a la otra punta de España, el yeso que haya por ahí. Antonio hoy en día es el único artesano que hay en Europa. Hay otro en Alemania, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero este solo fabrica de manera muy puntual.
pero claro. El tema está que España es un país yesero, que encontramos muchos yacimientos de yeso. Sí. Yo no sé si todo el mundo lo ha explotado igual o si se ha llegado a investigar este yeso en otros sitios. Aquí lo que pasa es que se ha colocado siempre, no se ha perdido esa tradición. De hecho, se intentó industrializarlo y fue una ruina porque no funcionaba igual. Este material extraído de ahí, pero llegaba hasta el final, puesto de una manera más mecánica, o lo que la gente quiere es más trabajable. Es que esto es muy difícil de trabajar. Yo quiero algo que sea más rápido, más trabajable. Pues eso al final ha llevado a una ruina. Entonces, si esto llega a este fin es porque nosotros seguimos la tradición. O sea, da igual que tengas que trabajar más, da igual que el proceso sea más lento, da igual que el coste suba un poco más, pero lo que quieres conseguir es este material. O sea, si intentas coger este mismo material de este yacimiento, pero lo llevas hasta el final de otra manera, no te funciona igual. Yo digo al revés. O sea, y al revés, sí. Lo que hay es que hay una persona que es David Sanzarauz, que es un geólogo, que estudió la tesis de este yeso. Entonces fue él el que dijo, a ver, voy a investigar por qué este yeso ha durado a lo largo del tiempo y por qué se está trabajando así. Entonces él desgranó un poco este material. Entonces hay una tesis que está colgada en internet que puede acceder todo el mundo, porque además él la hizo y la colgó allí y dijo, prefiero que todo el mundo la vea. Y entonces hay una investigación de qué hay en ese material. Pues se ha llegado a la conclusión de que gracias a las arcillas, a los jacintos de Compostela que decía, al árido de sílice, funciona así. ¿Qué pasa con otros sitios? Porque también nos han preguntado. Es que yo vivo en tal sitio que también hay una yesería. ¿Podía hacerlo igual? Y bueno, pues tendrías que investigarlo, porque nosotros avalamos que esto funciona así, pues porque ha habido una serie de gente que esto ha sido así. Pero no te decimos que puedas coger cualquier yeso y que esto funcione. Nosotros sabemos que este funciona, por la experiencia, por la tesis, por las investigaciones y por... Bueno, no lo sé si lo demás. ¿Tú? Bueno, pues al hilo de lo que comentáis, pero vosotros sí que habéis trabajado con otros yesos. Sí, pero con el yeso convencional. ¿Cuál es el yeso convencional? El fabricado industrialmente. Sí, pero es decir que también habéis hecho pavimentos con esos yesos, ¿o no? Con otros yesos no. A ver, pavimentos no, sí, enlucidos sí. Sí. Vale, no es por aclararme. Las baldosas blancas que salen en el póster de la Fashion Week son blanco de Albarracín. Es blanco de Albarracín. Vale, no era por saber. Sí. Pues es que me he sacado una fotografía en la tarjeta de invitación del Palacio de Aranjuez. Sí. ¿Y cómo es que llegó este pavimento allí? ¿Si nos podéis hablar? A lo mejor no es exactamente el yeso de Albarracín. La fotografía ha sido un poco, porque además esta fotografía está sacada de la tesis de David Sanz. Sí, nos lo ha prestado él para decir, es un pavimento, simplemente era decir, es una tradición que se ha colocado, de hecho existen muchísimas viviendas que antes casi todo era de yeso, de yeso. Entonces David lo puso en su tesis pensando y investigando este material, que de hecho yo creo que era más escayola que yeso, pero bueno, por ver cómo se dibujaba en el pavimento, cómo se utilizaba este material y cómo ahí ha guardado y ha resistido al paso del tiempo. Entonces ha sido por eso, no porque sea... Pero no se sabe exactamente de qué cantera es. No. Lo que sí que en Cuenca, también cuando se declaró patrimonio y demás, allí sí que estaba prescrito el poder colocar en las casas colgantes de Cuenca el yeso de Albarracín, por lo que decía antes, porque no en todos los sitios se permite, porque no está reconocido. Sin embargo, allí sí que teníamos un artículo como que se había reconocido que se podía colocar en esta población, en Cuenca, este yeso. Otra pregunta, ¿qué vale el precio del metro cuadrado colocado? Depende de muchas ¿De cosas. dónde, Hemos no? dicho ¿De ya. dónde? Claro. Depende de dónde, depende del soporte que sea, depende del acabado que se quiera, si se quiere tintar, si se quiere lijado, si se quiere impermeabilizado. Depende. Pero vamos, se podría estar hablando en torno de... Sí. Bueno, no, más o menos, con 2,5 centímetros partimos de la base de entre 55 y 60 metros cuadrados acabados. Acabado, ¿no? Más o menos, porque es que depende de muchas cosas, ya lo digo. Y en fachada sí que es más económico, unos 30 euros. 3 centímetros, por ahí sobre unos 30 euros. Bueno, lo bueno de las fachadas es que lo pintas y es un material, bueno, tú tienes una fachada hoy, pero dentro de 15 años es otra fachada. Ha cambiado los colores, ha cambiado hasta incluso la textura. El trabajar dice, pues tampoco
Y depende el tipo de cocción en la dureza y en que se puede usar. Sí que, o sea, un cocimiento industrial puede estropear estos usos Sí, de... sí. De hecho, hemos visto que en Albarracín se creó una empresa que dijo, Esto ostras, puedes pues tengo aquí profundizar una ahí. yesería, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y vamos a sacar este material. Pues eso fracasó porque el material lleva otro proceso y entonces no puede ser lo mismo. Es como, Lo cocían en 4 horas. En vez de Antonio que está 16 horas, 18 horas echándole fuego, bueno, pues estos lo tenían en 4 horas y ya lo molían. Eso no tenía ninguna fuerza. Cuando se deshidrataba se agrietaba, tal cual. Se quedaba todo lleno de fisuras. después nos pasa que en la colocación la gente dice, ostras, si le echas ácido cítrico funciona y si le echas jabón negro aquello se puede trabajar mejor y lo que buscamos es, bueno, pues darle más rendimiento. ¿Qué consigues con eso? Pues habría que estudiarlo muy bien, porque esto qué pasa a la larga. Para las baldosas, pues se utilizó una serie de cosas que, bueno, porque era temporal, pero es que tenemos que dar una resistencia en un sitio donde sabemos que tiene que funcionar durante mucho tiempo. Entonces, ahí de que esté abierto a mucho estudio. El tema de las baldosas, eso fue para un evento, de hecho, eso estará en la basura, seguramente. O sea, lo tirarían, lo desmontarían y ya está. Pero yo he hecho mesas sobre un tablero de M y la mesa la llevo de feria en feria y cada día está más bonita. Porque yo acabamos la feria, le doy un pañito con cera de carnauba y pues, es que es para verla, es espectacular lo guapa que está. Pero claro, tiene su grueso y está trabajado absolutamente sin nada. Allí le echábamos ácido cítrico para retrasarlo, quitamos la piedra gorda, dejamos una granometría de 1 milímetro, no, echábamos sobre las baldosas 3 milímetros de material. Pues eso no servía para nada. Lo que hay que hacerlo es como se hacía antiguamente, que funciona de verdad y a nosotros nos genera mucha confianza. Sí. No, es más que nada estética. Es estético. Claro. El problema es que cuando se moja por escorrentía, coge tanta dureza y ese color que después es muy difícil homogeneizar la fachada. Pero ya estéticamente, no es que aquello se vaya a romper, no. Sí. De hecho, nosotros tenemos una que Andrés la moja muchas veces, porque así va cogiendo más color. Entonces, se oxida por el mineral de ferrita que lleva el yeso. Entonces, donde incide más la humedad, tienes un cerco más rojo. Pero si la mojaras toda igual, la tendrías toda roja, del mismo color. Eso hay que tener cuidado. Los yesos tradicionales, que los yesos tradicionales, la humedad continua, de los no te decorados. así. A la porosidad no me ha quedado muy claro porque has hablado ahí de tiene menos porosidad que muchos materiales. Depende cómo se trabaje también. Porque claro, si se deja rayado y poco trabajado, que pues se queda como más poroso, pero por ejemplo, lo que he dicho del vierteaguas, si se aprieta con la llana y cuando está en blando haces que esos poros sean más cerrados, pues claro, eso hace más impermeable. En principio, un material que es más ligero, esa ligereza la consigue teniendo un poquito más poros. Como la estructura de los cristalinos o de las partículas de yeso genera unos poros intermedios. Sí, genera unos... Entonces, yo creo que es una ventaja o un inconveniente, pero es bastante más poroso que, por ejemplo, un mortero de cemento o incluso un mortero de cal. Ya, pero el mortero de cemento es lo mismo. Si no se trabaja mucho, claro, agrieta porque tiene menos elasticidad y con lo cual es que es otra... ¿El mortero de cemento? El mortero de yeso. Pero si se aprieta bien con la llana es que estar cerrando los poros. Quiero decir, si en blando tú lo trabajas... El único aditivo que le echamos, aditivo entre comillas, para trabajarlo, para dejarlo en soporte, mira, que se seque y ya está, es jabón de Marsella. Nos hacemos una pasta
es por eso, para que nos resbale bien la herramienta, porque si solo con agua empieza a repelar y bueno, es complicado de trabajar. Es un pequeño truquillo para poder trabajar el material. ¿Vosotros qué ámbito de aplicación de expansión tenéis? Nosotros ahora mismo estamos haciendo formación. Yo, mira, el lunes me voy a Mallorca a hacer una aplicación de un pavimento y allí he conocido a un cliente, a un posible instalador. Lo que voy a hacer es formarlo. Yo lo que quiero es formar en cada zona. Aquí en Valencia, si me saliera una instalación, pues tendría que contactar con alguien para formarlo para una persona de confianza aquí en la zona. Nosotros llevamos la distribución a nivel nacional, internacional, como quieras, del material del yeso de Albarracín. Entonces, tenemos esa distribución, pero tampoco queremos venderlo sin dar esa formación, porque este material mal colocado no tiene sentido. Entonces, por mucho que alguien diga, sí, funciona muy bien, yo ya sé, porque yo como soy buen paleta lo sé utilizar, nosotros llevamos un proceso de aprendizaje que lo único que queremos es transmitir este proceso que llevamos ya y el que lo coloque no tenga este problema. Entonces llegamos a todos sitios, porque hemos estado pues, en toda España y además nos llaman de todos sitios. Nuestra intención es ir formando a la gente para que lo vayan colocando y se vaya poniendo bien, no hay problema. ¿Tenéis detectado algún problema de incompatibilidad con algún material que le haya generado fluorescencias o manchas? Pues aparte del hierro, porque al fin y al cabo es un yeso, no hemos tenido... Hay que dejarlo secar bien porque si no hace que el aceite salte, porque la humedad pues va en contra de la humedad, pues eso, de la humedad por cuando hay mucha y del hierro. En principio lo demás. El mayor problema que nos encontramos es el tema del secado, porque claro, echas el pavimento y depende de qué temperatura tienes, pues hasta que pierde la humedad el material, pues puedes tardar 2 o 3 semanas. Entonces, claro, el cliente pues, es un factor a tener muy en cuenta. Ahora estamos probando, porque te podría comentar, echarse piolita por encima para ver si podemos secar antes el material. Lo que sí sin que nos llegue a manchar. Son cosas que vas probando para agilizar un poco el secado. Lo que sí que hay que tener en cuenta que es un material natural, que colocado en un pavimento continuo tiene sus destonificaciones, que no nos encontramos un material totalmente uniforme. Primero porque ahora lo que hacemos es, cuando hacemos una estancia, es juntar todo el material, por lo que ha dicho Andrés, que cada hornada, cada saco tiene sus características, entonces bueno, pues mezclamos todo el material para colocarlo, que sea el mismo en toda la estancia, pero claro, no es totalmente homogéneo, no nos encontramos un suelo igual, pues bueno, tiene sus destonificaciones, sus piedras, va cambiando. Ahora en las muestras lo veréis, que es la propiedad que tiene este material. Peldaños, sí. ¿Con protección de borde o sin protección? Ahí ya tienes una chapa, ¿no? Ahí había un mamperlán sin protección no, porque yo soy la primera reacia que me parece a mí que eso resbala mucho. Resbala. No porque no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente. Pero ahí la precaución es que por el tema de seguridad tendrías que rayar, que se podría hacer. En vez de colocar otro material, pues rayarlo un poco más. Pero es que si no, imagínate, es que es un yeso que quedaría resbalicida. Yo creo que no cumpliría la seguridad. Bueno, y hay una cosa que a mí me gustaría, yo no sé exactamente si funcionan mal los aceites locales, pero a mí cuando decís aceite de carnauba o cera de carnauba, pues me da así como un escalofrío, porque digo, ¿qué pinta el aceite de carnauba? Estamos usando un material local, estamos trabajando en arquitectura kilómetro cero, ¿por qué te vas a Brasil? O sea, eso es lo primero que me viene a mí. Que tiene un acabado muy bueno, pero es decir, que si yo fuera la persona a hacerme una casa ecológica, seguro que el aceite de carnauba no pasaba por casa, no pasaba de la puerta. Entonces, quiero preguntaros por qué esa insistencia, incluso a irse a Alemania a comprarse un aceite cuando tenéis aceite de linaza, aceite de oliva o aceite de tractor, entre comillas. ¿Por qué? Ya, pero ¿por qué ese exotismo en los aceites? ¿Os lo piden los clientes? El resultado es fantástico y tal, porque yo digo, pues yo me iría a un abuelo y le diría, ¿usted qué le ponía? Pues yo le pondría, aceite de tractor no le voy a poner. Pero bueno, aceite de tractor es, digamos, la generación anterior. Pero la otra que ponía, pues a lo mejor pues haría linaza o lo que fuera. ¿Me podéis decir algo respecto a esto? Aquí también va un poco
a ver, falta mucho camino por andar, falta mucha investigación. Nosotros somos una empresa muy pequeñita que hemos apostado por esto, pero tenemos lo que tenemos, somos los que somos y llegamos donde llegamos. Entonces, claro, a raíz de una escuela taller que se montó en Albarracín, que fueron ellos los que recuperaron la técnica, fue una manera que, apostando por el material, hemos ido poniendo. Claro, si nos viene una empresa que nos certifica que aquello funciona encima de nuestro pavimento, que aquello sí que es así, pues nosotros apostamos un poco por ahí para empezar a trabajar. Cuando nosotros tengamos más andadura y tengamos seguramente el respaldo de técnicos como vosotros, que tenéis una trayectoria mucho más recorrido que nosotros en este caso, y que además estamos abiertos a cualquier cosa que podamos escuchar, oír, podemos ponerla. Sí, y eso me duele, cada vez que os he oído decir, me duele. sí. Porque, vamos a decir, nosotros respetamos mucho a Kane y digo, hemos usado el material, pero también lo hemos visto fracasar, por ejemplo, en nuestra casa. Y quería rectificar, lo hemos traído a nuestra casa y le hemos dicho, mira lo que pasa. Dice, a mí me das una solución y no me ha dado una solución. Es decir, que al final, pero no porque fracase o no fracase, porque es una empresa muy buena, es porque simplemente viene de Alemania, o sea, o si viene de Noruega, o si viene de Brasil, Sí. es decir, al final estamos, hay una especie de pequeña contradicción, es decir, tú usas material local, pero luego al final lo redondeas con otras cosas. Entonces digo, a mí me Sí, pero mira, lo mismo que estás diciendo tú, lo has puesto en tu casa. ¿Por qué lo has puesto en tu casa? Pues un poco porque no había otra solución. Eso nos encontramos. Simplemente una cuestión quizá de investigarlo, ¿no? Que es lo que estáis diciendo. Es decir, yo tengo que ponerme en obra y no puedo ponerme a investigar. No, yo te lo digo Entonces porque se trataría un estáis poco de trabajando sobre la investigar tradición local. Sí. posibilidades. ¿no? Entonces es encontrar un centenario que haya metido y decir, ¿qué hacéis que le Sí, pero también nos encontramos. Producir un aceite, porque a lo mejor es que tú mismo con tu propia demanda puedes generar, por ejemplo, producción de aceites tradicionales de forma compatible, o sea, puedes conseguir que las máquinas funcionen, ¿no? Pero nosotros nos encontramos que estamos recuperando la tradición. Pero es verdad que la tradición dejó que eso se olvidara. Es que eso se olvidó. Entonces, ¿por qué se olvidó? A lo mejor porque los aceites tradicionales no funcionaban. Entonces nosotros nos replanteamos. El material en sí funciona, resiste, ¿y por qué no se siguió poniendo? Pues a lo mejor fueron los mismos protectores. Vamos a probar estos que sí que nos están diciendo que funcionan y estamos poniendo esta protección porque hemos visto que, así como en el Barracín, las fachadas, el material funciona. El material resiste en fachadas. ¿Qué pasa en pavimentos? Que en pavimentos se perdió. ¿Por qué se perdió? Pues a lo mejor por la protección, porque si no hubiera seguido manteniéndose. Entonces, claro, te planteas, porque bueno, te metes un poco en el tema de la bioconstrucción, pues a lo mejor por el uso, pero a lo mejor por la protección. Tú requieres que se limpie con un aceite, con una cera, en el momento que yo abandono esa casa, no voy haciendo ese proceso y entonces ya se me degrada. Pero a lo mejor, o sea, es que muchas veces las cosas también van todas en cadena, ¿no? Y efectivamente, si tú estás diciendo, no mejoro el pavimento cada vez que lo limpio, si yo no lo limpio, no mejoro el pavimento, evidentemente, ¿no? Entonces esas cosas quizá, bueno, pues son todas esas cosas que hay que tratar de entender, ¿no? También en lo que es la sostenibilidad y la lógica de la sostenibilidad que coge todo. No solo un aspecto, de hecho, ¿no? nos estamos encontrando que todo el mundo que se dedica a revestimientos nos dice, sí, revestimiento es lo que quieras, pero no en pavimento, que pavimentos dan muchos problemas. Todo el mundo dice, pavimento de microcemento da muchos problemas. El pavimento continuo, nadie quiere saber nada. O sea, como diciendo, si vosotros os aventuráis a meteros en pavimento continuo, allá vosotros, pero nadie quiere saberlo. Pero es un poco porque influye muchas... el uso, por ejemplo, en un pavimento es el todo. Se ha puesto mucho pavimento de madera, tarimas, pues al final pues ha habido pavimentos buenos, pero ha habido pavimentos que no resistan. Pero el pavimento es una cosa muy delicada, porque es que tiene que resistir a muchas cosas, tiene que aguantar muchas cosas. A ver, David Sanz es muy divertido en esto porque al final él se encarga de demostrar que efectivamente el yeso se ha usado como revestimiento externo en toda la mitad oriental de España. De yeso, y con eso Cuenca, Valencia, Játiva, Teruel, un montón de... O sea, sabéis de qué va el tema. Pero a nivel de pavimento de yeso, que nos conste, por lo menos por escritos, y esto sabe mucho Vicente también, incluso a nivel de tratados, es decir, sabemos que en Valencia el pavimento de yeso era normal, en Valencia hasta el siglo XVIII y mediados del XIX, la gente tenía pavimento de yeso en casa. Y que incluso las terrazas estaban expuestas al agua, a
se resolvían con una capa de yeso y bueno, pues se avisaba bien y ya está. O quien tenía dinero ponía, a lo mejor incorporaba una baldosas de terracota y luego todavía se le echaba encima una capa de yeso para, digamos, proteger todavía incluso el tema. O sea, para que al final, hasta allí, yo creo que más que nada, sobre todo en el siglo XIX, los pavimentos de yeso pues se fueron abandonando porque al final pues aparecieron, o sea, quien tenía dinero en el XVIII pues se compraba azulejos, pues eran palacios, y entonces bueno, pues te daba más alegría y tal. Entonces en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, esa democratización de la decoración, que son las baldosas hidráulicas, pues fantástico, porque al final por poco dinero pues puedo tener una casa de ricos, ¿no? También está que las fachadas tenemos acceso todos, pero al interior de las viviendas no. Hay más pavimentos de yeso de los que nos parece, pero claro, no los vemos y quien lo tiene tampoco lo saca a relucir. Las fachadas las podemos ver todos, de todas las ciudades, pero los interiores no. Y muchas veces nos encontramos que cuando hablamos de esto, los mismos albañiles nos dicen, claro, anda, que no nos hemos encontrado pavimentos de yeso en rehabilitaciones. Lo que pasa es que es algo que como se da porque esto no tiene ningún interés, pues bueno, se hace lo que se hace. También nos encontramos que están desnivelados este tipo de pavimentos, entonces lo que quieren es, vamos a echar algo encima que lo nivele. También se hace con las baldosas hidráulicas, quien las sabe reconocer muy bien, pero quien no las sabe reconocer, quita esto y vamos a nivelar con lo que sea y vamos a poner algo nuevo. Entonces yo creo que es más que nada es un desconocimiento y que en el interior no tienes acceso a ver muchos pavimentos que serían, para los entendidos, una cosa muy buena, pero que ahí se quedan en el olvido. Una pregunta y ya dejo de preguntar, ¿vale? Los yesos que conocéis del Rincón de Ademuz, digamos que habéis trabajado allí, me consta, ¿los adscribiríais al yeso Albarracín? ¿Son del mismo tipo o son otro tipo de yeso? A ojo. Yo pienso que los fabricarían allí. No, el Albarracín no los fabricaban. No, en el Rincón. Los que había allí, en los pavimentos que nosotros luego pusimos yeso blanco de Albarracín encima, yo creo que serían de allí. De hecho, en casi todos los pueblos, hablas con la gente mayor de los pueblos, en casi todos los pueblos se hacían hornos de yeso. Pero yo te estoy preguntando, si tú el yeso lo ves, lo palpas, lo tocas, el yeso histórico de allí, Sí. ¿te suena familiar? ¿Es como el yeso del Albarracín? ¿Lo identificarías como tal o es diferente? Yo creo que es un poquito diferente. Sí. No, las piedras... No, es que el de Albarracín, bueno, yo estoy muy acostumbrado a ver este yeso y las piedrecitas que tienen los jacintos de Compostela, hasta incluso las mismas cenizas. O sea que a no 40 kilómetros de Albarracín hay yesos que se usan en pavimento y a una barbaridad y funcionan. Por lo cual hemos demostrado que el yeso también. Sí, pero en muchos sitios, pero yo te digo, Aragón... Mira, Sí, en Aragón hay muchísimas yeserías. Nosotros en nuestro pueblo hay una yesería allí y se estaba colocando ese material. Allí en Calanda hay una yesería que sigue en funcionamiento y en Calanda hay un yeso extraordinario. Pero claro, lo cuecen en horno industrial, en horno convencional. Claro, a nosotros nos plantean, horno vamos a como hacer... horno, pues funcionaría. Nos dicen, nos plantean, vamos a hacer un horno de pavimento. Venga, vamos a hacer un horno de solera, un pavimento de solera. Y dices, bueno, vale, ¿esto qué lleva? ¿Lleva aditivos? ¿Es químico? Sí, claro, porque esto para cocerlo, bueno, pues ya no tiene tanto interés. Porque a lo mejor se puede conseguir lo mismo, pero ya no tiene tanto interés. Primero, la belleza del yeso de Albarracín encontramos que es distinta. Y después que, por lo que os he dicho, todo el proceso, vemos que nos están ofreciendo que hagamos otro tipo de yeso, que eso no nos cuadra. Vemos que no, que ni es bioconstrucción, ni entra dentro de un proceso. Otras yeserías sí, pero como todo eso se ha ido perdiendo, pues todo es cuestión de verlo. Lo que pasa es que, claro, este camino ya está empezado. Y hay una persona que se dedica a esto, y hay una empresa que está explotando las canteras. Además hay un vídeo publicado del oficio de los yeseros, que es en Bujaralov. ¿Te acuerdas que lo vimos hace poco? Pues hicieron, para grabar un vídeo, cogieron a los abuelos de allí de la zona y montaron el horno ellos, y lo quemaban con aliagas. Y bueno, era lo mismo, pero en Bujaralov, no era... Yo creo que sí que era ese. Y un vídeo buenísimo, ahí con el carro, con el burro, todo como se hacía antiguamente. Y un yeso blanco fantástico. Y en Alcoriza, en nuestro pueblo, los abuelos hacían el yeso también. No lo bajaban de Albarracín, no, lo hacían en Alcoriza. Y a 200 metros había otro horno. Y es que es así, en cada casa se hacía su horno. El problema es que no hay hornos. Claro.
no hay artesanos porque es que es durísimo. Bueno, en el vídeo ese se demuestra lo duro que es el oficio. Ese no... ¿Habéis probado con la cera de abeja? ¿El pañito de protección? No. Pavimentos, cuando tenéis 2 centímetros y medio, sí que colocáis cera de esto, acabado de fibra de yute normalmente. Sí, siempre. ¿Vais hasta 3,5 o 4 también? Yo voy a poner la malla porque no me cuesta nada ponerla y la verdad es que me quedo más tranquilo y me aseguro. ¿Cómo la colocáis? ¿La colocáis en 2 capas? O sea, ¿extendéis una primera capa o vais metiendo...? Yo lo que le doy mucha importancia es que si hago una habitación, lo que yo me replanteo, lo que os comentaba antes, es si me replanteo hacer 20 metros, los hago lo antes posible, para que si echo una capa, pongo la malla y la otra encima para que todo aún esté fresco y se quede todo en un bloque. Sobre todo no hacer 2 capas porque en cualquier yeso luego le das y se queda bueno. Sí. Esta malla pues nada, se coloca solapándola porque el mismo yeso es la que al final une todo el pavimento. Entonces se solapa lo que incluso... Sí. Eso es súper importante, ¿eh? Sí, porque yo he hecho pruebas, pero ahí en casa en el taller pues he hecho, pues la dejo más tiempo y echas otra capa, aparte de que te absorbe mucho más, te deja menos tiempo de trabajo, luego se queda hueco. Hay algunas zonas que se quedan. Incluso una calle con la otra, lo bueno es hacerlo lo más fresco posible porque si no, el regle que separa las calles, al final marca, se nota. Entonces, lo que no puedes hacer es hacer mucha superficie en un mismo día sin que tener esos encuentros. Entonces es mejor ir a menos superficie, pero que no se noten los encuentros de unas calles con las otras. Porque eso también nos ha pasado alguna vez, que si endurece, es que es un material que tienes que trabajar muy rápido, porque si no, te endurece y ya, bueno, se queda la marca. Entonces, en habitaciones grandes, ¿qué haces? Pues hay que replantearse un poco cómo la cometes. Si con más gente, si... Bueno, un poco... Tampoco... O dejarte algún foro, una junta, pero eso ya... Claro, estudiada. A eso voy yo, que tienes que replantearte. También tienes que pensar pues por dónde te entra la luz para que te refleje de una manera o de otra. Quiero decir que no es todo vale. No, hay que estudiar un poco. Tengo esta habitación, ¿cómo me la replanteo? ¿Dónde van a ir los muebles seguramente? ¿O por dónde entra la luz para que todos estos efectos te hagan que el suelo continuo quede más bonito? Bueno, luego la verdad es que cuando lo ves todo vestido se queda muy integrado. ¿No? Ya se te olvidan dónde has tenido las juntas de trabajo y yo lo veo, pero es lo que hablábamos antes, el cliente si viene y lo ve acabado no lo sabe. Eso sí que es así.